Convocada por la moción de censura que la semana pasada en una interpelación al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, había presentado la oposición. Esta moción de censura debía analizarse por la Cámara de Diputados y lograr la mayoría de presentes para seguir adelante con el proceso, con el mecanismo constitucional. Si seguía adelante, se convocaba a la Asamblea General. La incertidumbre, teniendo en cuenta que la oposición no tiene esa mayoría necesaria, estando todos los diputados en sala, estaba dada por la ausencia de algunos legisladores, que modificaba el denominador y por lo tanto facilitaba llegar a esa mayoría, o porque alguno de los partidos de la coalición de gobierno votara junto con la oposición. La intriga era que iba a ser cabildo abierto, cuyos legisladores en la interpelación no respaldaron los resultados de la gestión del gobierno en políticas de seguridad y por lo tanto de alguna forma dejaron constancia de su discrepancia con la gestión de Luis Alberto Heber. Ayer, a última hora, se reunió la bancada de Cabildo Abierto para analizar qué postura adoptaban. Finalmente decidieron votar en bloque con el oficialismo, no acompañar la postura de la oposición y hace minutos nada más, 42 votos en 98 diputados presentes hizo que no tuviera andamiaje la moción de censura a Luis Alberto Heber presentada por el Frente Amplio con ese señor que estaba en pantalla, Sebastián Valdomir, que había sido el miembro interpelante y que hoy nuevamente tuvo una voz crítica contra la gestión de Luis Alberto Heber. También en el oficialismo dejaron algunas constancias de discrepancias con la forma en la que se trabaja en algunos casos, pero señalaron en términos generales que hay un avance y que por lo tanto, si bien se esperan resultados mejores, se le da más tiempo al ministro para que siga trabajando. Vamos a escuchar el momento en el que se cerraba esta sesión extraordinaria con la negativa a la censura al ministro. Señor presidente de la Cámara, Sebastián Andújar, como resultado de la interpelación al señor ministro del Interior, se ha constatado falta de capacidad para el cumplimiento de los fines de prevención del delito que la ley mandata, así como la falta de idoneidad de los planes de seguridad implementados para reducir los homicidios. El Parlamento ha votado recursos adicionales para el Ministerio del Interior, ha acompañado medidas para facilitar la incorporación del personal. Aún con esto, sigue siendo la principal y más importante preocupación de la población. Se ha verificado el incremento de la violencia y las muertes de tantas mujeres y hombres que habitan nuestro país, mientras se suman planes sin resultados, lo que amerita que se quite la confianza. En esta instancia se manifiesta la desaprobación de la gestión desarrollada por el señor ministro, en particular por el estado de situación de los homicidios acaecidos en Uruguay durante los años 2022 y 2023 y la dolorosa constatación de situaciones de extrema violencia registradas en dichos periodos que han impactado en la seguridad y convivencia en el país. Por lo manifestado anteriormente y según lo dispuesto por el artículo 147 de la Constitución, los legisladores firmantes solicitamos a usted que se considere la censura al señor ministro del Interior, Luis Alberto Heber, convocando el pasaje a la Asamblea General para su tratamiento. En consideración se está votando. (42 en 98 negativo). Ahí estaban las manos del Frente Amplio que no fueron suficientes para avanzar en esta moción de censura. Estamos en contacto con el diputado Rafael Menéndez del partido Cabildo Abierto que estuvo en esta sesión y si bien vamos a hablar del agua, sí quiero pedirle, diputado, dándole la bienvenida, una mención de lo que fue esta sesión y por qué Cabildo Abierto, que fue crítico en la gestión de Heber en la interpelación, en este caso no pidió avanzar en la censura del ministro. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, sí, antes que nada manifestar de que Cabildo Abierto continúa con su posición coherente en el sentido de mantiene la autocrítica al gobierno, pero haciendo un poco de memoria, la moción presentada por Cabildo en la sesión pasada lo que manifestaba era una crítica al gobierno del Frente Amplio, pero de ninguna manera hablaba de una censura al ministro, porque entendemos que acá los cambios que pretende Cabildo Abierto no se van a dar con un cambio de ministro, sino con una readecuación, una reacomodación de las políticas públicas relacionadas a seguridad. Por lo tanto, mantenemos nuestro apoyo al ministro. También reconocemos de que estamos en una situación bastante mejor que la que presentó el Frente Amplio cuando perdió su gobierno, pero haciendo obviamente una autocrítica como partes integrantes del gobierno a un cambio de rumbo en determinadas políticas, sobre todo a las referidas a
a los homicidios, que es lo que realmente nos está preocupando. Van 3 años y medio de gobierno, queda 1 y medio. Es difícil esperar que cambie el rumbo drásticamente. No drásticamente, porque estos son políticas públicas que obviamente son inerciales, pero yo creo que se pueden verificar cambios siempre y cuando nos sentemos y nos escuchemos. Cabildo Abierto ha propuesto, no solamente ha criticado, sino propuesto más de 20 medidas, las cuales, bueno, pretendemos de que en algún momento sean implementadas en conjunto con los partidos de la coalición de gobierno, y creo que ese es el camino, sentarnos a discutir qué es lo que está mal, qué es lo que está mal, identificar esos puntos críticos que son puntos de preocupación para la sociedad y trabajar sobre ellos. Sencillamente esa es la posición de Cabildo Abierto. Diputado, yendo al tema agua, crisis del agua en Uruguay. Usted es diputado por Tacuarembó, o sea que semanalmente por lo menos recorre toda la zona sur, que es la que está en este momento más afectada por la sequía, por la falta de agua, sobre todo a nivel de consumo humano. ¿Qué propone? ¿Qué alternativa entiende necesaria, teniendo en cuenta que desde el 87, cuando se inauguró Paso Severino, no hubo prácticamente ni construcciones ni inversiones que permitieran aumentar considerablemente la fuente de agua para abastecer zona metropolitana y también para el proceso de potabilización? Bueno, evidentemente, como tú bien lo mencionas, ha habido falta de previsión por parte de todos los gobiernos, no solamente de este gobierno, sino también de los gobiernos anteriores, habida cuenta de que hay un gran porcentaje del agua bombeada por OCE que se pierde. Estamos hablando de guarismos de un 40%, eso ya de por sí es un tema que creo que debemos corregir. Y bueno, y nadie pensaba de que íbamos a tener tantos meses sin lluvias. Por lo tanto, hoy por hoy son pocas las acciones que se pueden corregir para tener una solución inmediata. Sin embargo, creo que debemos en algún momento comenzar a trabajar a futuro. Nosotros, a través de un grupo de técnicos que trabaja en nuestro equipo, lo que estamos previendo o viendo la posibilidad de una toma alternativa de una cuenca absolutamente distinta a la de Santa Lucía, como es la cuenca del Río Negro. Nosotros, concretamente, lo que estamos viendo es la posibilidad de un bombeo desde Rincón del Bonete a Río Xí, y de ahí un segundo bombeo al Santa Lucía Chico. Obviamente son obras que llevan un consumo energético importante por la elevación de las aguas a las cuales hay que someterlas para llegar en definitiva a la metrópolis, pero creo que se deben evaluar porque tenemos una fuente inagotable, diría yo, de agua en el Río Negro que hasta ahora nadie la ha puesto sobre la mesa. Yo creo que es necesario evaluarla y que ya las autoridades de OCE incluso están en conocimiento de ella. Así que pretendemos hacer un aporte, pero también creo que es el momento, porque estos momentos de crisis son buenos para reflexionar sobre las políticas de agua que tiene el Uruguay. Nosotros hace pocos días en el Parlamento estábamos exonerando de IVA y MESI a las aguas embotelladas, y el 99% de las aguas embotelladas provienen de aguas subterráneas. Tú sabes que se han hecho 2 importantes anuncios para la producción de combustibles a partir de aguas subterráneas. Entonces, tal vez es un buen momento para definir las políticas públicas, porque a priori parece paradójico de que estamos exonerando aguas embotelladas y por otro lado vamos a instalar empresas para que produzcan combustibles a partir de aguas subterráneas, una fuente realmente valiosa para el Uruguay, y creo que debiera protegerse como un recurso estratégico, ¿no? ¿Cuántos kilómetros requiere esa intervención para pasar agua de un río a otro y después al Santa Lucía? El primer levante desde el Rincón del Bonete al río Xí son aproximadamente unos 16 kilómetros y unos 70 metros de desnivel. Y el segundo levante son aproximadamente unos 50 metros y unos 49, 50 kilómetros. Quiere decir que esta obra, con 66 kilómetros de extensión de tuberías, lograría una fuente anexa a la que ya hay de Santa Lucía, una fuente además limpia, independiente, y que podría ser un importante aporte, sino la fuente principal para el consumo de la metrópoli. Hay que considerar también que
que es importante, que ya existe una comisión para el tratamiento del Río Negro, y esto a su vez obligaría a los políticos, a la clase política, a implementar también políticas de conservación del Río Negro tan importante. Nosotros pensamos que además hay factores favorables, como por ejemplo el hecho de que esa tubería podría ir dejando fuentes de agua a lo largo del camino para distintos emprendimientos productivos también amparados en lo que es la ley de agua, ¿no? Que hoy ya prevé esa posibilidad. ¿Hay un costo estimado de esos trazados? Estamos justamente trabajando en el tema de los costos, pero una obra tan importante que va a dar agua o que podría generar un recurso tan preciado como el agua para el 60% de la población, creemos que unos 66, 70 metros de cañería, de tubería, y aprovechando la energía que hoy por hoy además Uruguay la tiene de manera que no la utiliza, es decir, que estamos comprando energía a empresas que la están produciendo aún sin necesitarla, creo que es una buena oportunidad para evaluarlo. Entonces, cerca de 70 kilómetros de largo con una altura de 50 metros máxima. Serían dos levantes. El primer levante sería el de Rincón del Bonete a Río Allí, y el segundo levante sería de Río Allí a Santa Lucía Chico. Lo que es bueno también... ¿Hay experiencias concretas de este tipo de trazados? Bueno, yo creo que unos 70 kilómetros de tuberías y en definitiva unos 150 metros de desnivel es una obra perfectamente factible. Hay que ver que lo hacían los romanos con muchísimo menos recursos materiales y humanos, y además lo importante es que es un proyecto que está amparado por un grupo importante de arroceros que han incluso resuelto problemas de abastecimiento de agua a importantes plantas frigoríficas del Uruguay. Así que creemos que debemos seguir el estudio, sobre todo para ponerle números, pero a ver, estamos hablando de fuentes alternativas de tomas de aguas del Río de la Plata que van a costarle al Uruguay unos 800 millones de dólares. Esto es sensiblemente más barato. Rafael Menéndez, diputado de Cabildo Abierto por el departamento de Tacuarembó, al centro del país. Gracias por estos minutos con DNews. Muy amable. Muchas gracias a ustedes por el contacto.